Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble. Hoy tenemos un vídeo súper interesante, uno que sé que les va a encantar porque vamos a sumergirnos en el mundo de Kerem Bürsin. Sí, el mismísimo Kerem Bürsin, ese hombre talentoso y carismático que nos ha robado el corazón a muchos. Pero no se emocionen demasiado rápido, porque no vamos a hablar de sus últimas fotos en Instagram ni de su nuevo proyecto en la pantalla. Hoy vamos a desentrañar algo mucho más profundo, mucho más personal. Hoy vamos a hablar de una revelación impactante que Kerem Bürsin hizo, una que revela mucho más de lo que parece a simple vista. El título del vídeo lo dice todo: Kerem Bürsin revela hecho mucho más de menos la verdad impactante. Y créanme, no es un clickbait. Hay mucho que analizar aquí. Y antes de que comencemos, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros futuros vídeos. Siempre estamos compartiendo contenido interesante y análisis profundo sobre tus celebridades favoritas. Así que únete a la comunidad. Ahora sí, vamos al grano. ¿De qué va esta verdad impactante de la que tanto hablamos? Bueno, para entenderlo, primero tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Kerem Bürsin, como todos sabemos, es un actor turco-estadounidense que ha ganado fama internacional por su talento y su encanto. Ha protagonizado series y películas que han conquistado audiencias de todo el mundo, como Love is in the Air. El éxito de esta serie en particular lo catapultó a la fama global, convirtiéndolo en un ícono para muchos. Pero, ¿qué hay detrás de esa imagen perfecta? ¿Qué se esconde bajo esa sonrisa? Resulta que Kerem, como muchas personas exitosas, ha luchado con desafíos personales que no siempre han sido evidentes al público. Y en una reciente entrevista, Kerem decidió abrir su corazón y compartir una parte de su vida que hasta ahora había mantenido más privada. Esta entrevista, lejos de ser una simple promoción de su trabajo, se convirtió en una ventana a su alma, permitiéndonos vislumbrar la complejidad del ser humano detrás de la estrella. Habló sobre su infancia, sobre cómo creció entre diferentes culturas y cómo eso moldeó su personalidad. Habló sobre las dificultades que enfrentó al mudarse a diferentes países, adaptarse a nuevas escuelas y a nuevos idiomas. Y también habló sobre algo más profundo: la lucha interna por encontrar su lugar en el mundo, por definirse a sí mismo y por lidiar con las expectativas que la fama y el éxito generan. La revelación más impactante y lo que le da sentido al título es su honestidad al hablar sobre las presiones que siente, sobre la soledad que a veces experimenta a pesar de estar rodeado de gente, y sobre la importancia de ser fiel a sí mismo. Kerem confesó que a menudo, la imagen pública que proyecta es diferente de cómo se siente en su interior. Que la necesidad de complacer a los demás y de mantener una cierta imagen puede llegar a ser abrumadora. Esta confesión es un recordatorio de que las apariencias engañan, y que la perfección que vemos en la pantalla es, en realidad, el resultado de mucho trabajo y a veces de sacrificio personal. Aquí es donde el hecho mucho más de menos entra en juego. Kerem, al hablar de su vida, de sus experiencias, revela mucho más de lo que podría parecer a primera vista. Revela su vulnerabilidad, su humanidad, sus miedos y sus inseguridades. Y al hacer eso, al compartir sus momentos de vulnerabilidad, también nos transmite un mensaje muy poderoso: que está bien no estar bien, que está bien tener dudas, que está bien no ser perfecto. Este es un mensaje crucial, especialmente en una sociedad que a menudo idealiza la perfección y exige una constante exhibición de felicidad. Además, el menos en el título es crucial. Es como si Kerem estuviera diciendo que a pesar de todo el éxito, la fama y los logros, hay una parte de él que siempre extraña algo, que siempre busca algo más. Quizás esa sensación de pertenencia, esa conexión genuina con los demás que a veces se pierde en el torbellino de la vida pública. Este menos puede interpretarse de muchas maneras, pero en esencia, sugiere una búsqueda constante, un anhelo de algo más allá de lo material y lo superficial. La verdad impactante entonces reside en la valentía de Kerem al mostrarse tal cual es, sin filtros. En una industria donde la imagen es tan importante, es refrescante y hasta revolucionario ver a alguien como él hablando abiertamente sobre sus luchas internas. Es como si nos estuviera diciendo: sí, soy famoso, tengo éxito, pero también soy una persona, con mis problemas, mis miedos y mis anhelos. Esta transparencia crea una conexión más profunda con su audiencia, permitiendo que nos identifiquemos con él a un nivel más humano. Ahora profundicemos un poco más en los detalles que Kerem compartió.
Por ejemplo, habló sobre la importancia de la familia, sobre el apoyo que recibió de sus padres y de sus seres queridos. Relató cómo las constantes mudanzas durante su infancia lo obligaron a adaptarse y a desarrollar una gran capacidad de resiliencia. La experiencia de mudarse constantemente a diferentes países, como Indonesia, Escocia y Estados Unidos, no solo le brindó una perspectiva multicultural, sino que también lo forzó a ser adaptable y a desarrollar habilidades de comunicación interpersonales muy fuertes. Esta capacidad de adaptación, sin duda, fue fundamental para su éxito en la industria del entretenimiento. Y también habló sobre cómo la actuación se convirtió en su refugio, en una forma de expresar sus emociones y de conectar con los demás. La actuación para Kerem no es solo un trabajo, sino una herramienta para explorar la complejidad de la experiencia humana. A través de sus personajes, puede canalizar sus propias emociones, conectar con la audiencia y explorar diferentes aspectos de sí mismo. También es importante destacar que a pesar de todas las dificultades que ha enfrentado, Kerem transmite una gran positividad. No se victimiza, no se queja. En cambio, utiliza sus experiencias para inspirar a otros, para demostrar que es posible superar los obstáculos y alcanzar tus sueños. Su honestidad y su apertura nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre nuestras propias luchas y sobre la importancia de ser auténticos. Esta actitud resiliente es un testimonio de su fuerza de carácter y una inspiración para todos nosotros. Al hablar sobre la soledad que a veces siente, Kerem toca un tema muy relevante en la actualidad. La era digital, aunque nos conecta con el mundo, también puede generar una sensación de aislamiento. Las redes sociales, aunque nos permiten estar en contacto con amigos y familiares, también pueden crear una imagen irreal de la vida, donde todos parecen perfectos y felices. Esta desconexión entre la realidad y la imagen digital puede generar sentimientos de soledad e insatisfacción. Kerem nos recuerda que está bien sentirse solo, que es algo normal. Lo importante es no quedarse estancado en ese sentimiento, sino buscar formas de conectarse con los demás, de construir relaciones significativas y de buscar ayuda si es necesario. Este es un mensaje crucial, especialmente en una época en la que la salud mental es cada vez más importante. En resumen, la verdad impactante de Kerem Bürsin reside en su honestidad, en su vulnerabilidad y en su capacidad para inspirar. Al compartir sus experiencias nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y sobre la importancia de ser auténticos. Nos demuestra que detrás de la imagen perfecta hay una persona real, con sus miedos, sus sueños y sus anhelos. Su valentía al compartir su verdad rompe con los estereotipos y nos recuerda que todos, sin importar nuestra posición en la vida, enfrentamos desafíos y luchas internas. Así que, ¿qué podemos sacar de todo esto? Bueno, primero que Kerem Bürsin es mucho más que un actor guapo y talentoso. Es un ser humano valiente que se atreve a mostrar su lado vulnerable y a compartir sus experiencias con el mundo. Segundo, que la fama y el éxito no garantizan la felicidad. Todos, sin importar nuestra situación, enfrentamos desafíos y luchas internas. Y tercero, que la autenticidad es fundamental. Ser fiel a uno mismo, aceptar nuestras imperfecciones y conectar con los demás desde la honestidad, es la clave para una vida plena. Esta entrevista es una invitación a abrazar nuestra humanidad y a ser compasivos con nosotros mismos y con los demás. Ahora profundicemos un poco más en las implicaciones de estas revelaciones. La decisión de Kerem de abrirse de esta manera tiene un impacto significativo en varias áreas. Primero, desmitifica la figura del famoso. Al revelar sus inseguridades y luchas, Kerem humaniza su imagen, haciéndola más accesible y relatable para sus fans. Esto crea una conexión más fuerte basada en la autenticidad y la empatía. Segundo, esta vulnerabilidad puede inspirar a otros a hablar sobre sus propias luchas. La honestidad de Kerem normaliza la conversación sobre la salud mental y los desafíos personales, animando a otros a buscar ayuda y apoyo. En un mundo donde la presión por mantener una imagen perfecta es constante, su ejemplo es liberador y empoderador. Tercero, su testimonio puede influir en la industria del entretenimiento. Al romper con el molde de la perfección y la superficialidad, Kerem puede inspirar a otros actores y figuras públicas a ser más auténticos y a priorizar su bienestar emocional. Esto puede conducir a una industria más saludable y menos centrada en las apariencias. Además, la entrevista de Kerem resuena con la creciente conciencia sobre la importancia de la salud mental en la sociedad actual. En un mundo cada vez más conectado digitalmente, pero a menudo aislado emocionalmente,
la vulnerabilidad y la honestidad se convierten en herramientas esenciales para la conexión humana. Kerem, al compartir sus experiencias, nos recuerda la importancia de la empatía y la compasión, tanto hacia nosotros mismos como hacia los demás. Es importante destacar que la revelación de Kerem no es un acto de debilidad, sino de fortaleza. Requiere valentía admitir nuestras vulnerabilidades, especialmente en un entorno mediático que a menudo exige perfección. Su decisión de ser transparente demuestra una profunda autoconciencia y una voluntad de conectar con su audiencia a un nivel más profundo. La honestidad de Kerem también nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la fama y el éxito. Nos recuerda que la fama no garantiza la felicidad y que a menudo conlleva desafíos y presiones invisibles para el público. Esta reflexión es crucial, ya que nos ayuda a mantener una perspectiva equilibrada sobre la vida y a priorizar nuestro bienestar emocional. Al hablar sobre su infancia y las dificultades de adaptarse a diferentes culturas y escuelas, Kerem nos ofrece una perspectiva sobre la importancia de la resiliencia y la adaptabilidad. Estas habilidades que desarrolló a lo largo de su vida, le han permitido superar obstáculos y alcanzar el éxito. Su ejemplo nos anima a abrazar el cambio y a ver los desafíos como oportunidades de crecimiento. La búsqueda de pertenencia, que Kerem menciona en la entrevista, es un tema universal. Todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos sentido la necesidad de encontrar nuestro lugar en el mundo y de conectar con los demás a un nivel más profundo. La honestidad de Kerem al hablar sobre este tema resuena con la audiencia y crea una conexión más fuerte. En resumen, la verdad impactante revelada por Kerem Bürsin no es un simple chisme de celebridades. Es una profunda reflexión sobre la humanidad, la vulnerabilidad y la autenticidad. Es una invitación a abrazar nuestras imperfecciones y a conectar con los demás desde la honestidad. Es un testimonio de la importancia de la salud mental y del bienestar emocional. Y finalmente es una muestra de valentía que inspira a todos a ser más auténticos y a vivir una vida más plena. Y con esto, llegamos al final del vídeo. Espero que les haya gustado este análisis sobre Kerem Bürsin y las revelaciones que hizo. ¿Qué les pareció? ¿Les sorprendió lo que compartió? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. ¿Qué es lo que más les impactó de esta entrevista? No duden en compartir sus pensamientos y en debatir entre ustedes. Quiero agradecerles una vez más por ver el vídeo. Gracias por su tiempo, por su atención y por su apoyo. Significa mucho para mí. No olviden dejar su me gusta si les gustó el vídeo y compartirlo con sus amigos y familiares. Y por supuesto suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún contenido futuro. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao.